Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación, donde hablamos acerca del arte y la tarea de la predicación. Hoy continuamos en nuestra conversación con el pastor Salvador Gómez. En la ocasión anterior estuvimos viendo la importancia de la exégesis y algunos pasos importantes que debemos considerar a la hora de hacer exégesis. Si no has escuchado ese episodio o los episodios anteriores, te invito a hacerlo y a compartirlos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo pasar de la exégesis a la exposición, porque la labor de la predicación no solamente se trata de prepararnos, sino de predicar, de proclamar la palabra de Dios. Pastor, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, una vez más, gracias por la oportunidad y el privilegio. Es un gozo poder llegar a otras personas y poder tratar un tema tan importante como es la predicación y esa tarea que semana tras semana en la que nos vemos involucrados y muchas veces no nos detenemos a considerar cada aspecto, ¿no?, de eso que hacemos semanalmente, porque el tiempo no nos da. Pero creo que estos podcasts son una gran ayuda. El tema de hoy es sumamente interesante y es algo con lo que yo sé que predicadores jóvenes, tal vez como yo, lidiamos, porque muchas veces nos metemos mucho en el trabajo exegético y cuando vamos a presentar se puede ver como un vaciado de los verbos, el griego, y muchas veces no pensamos lo suficiente en que nos estamos preparando, pero es para exponer. Entonces, ¿qué usted puede hablar de esto y tal vez algunos consejos para presentar claramente lo que hemos trabajado en la exégesis? La verdad es que eso que tú mencionas, de ese error de llevar la labor exegética al púlpito y hacer un vaciado de todo eso que nosotros hemos estudiado, es algo tristemente más frecuente de lo que uno quisiera tener que admitir, pero es así. Y como tú dices, la juventud puede llevar al predicador a tratar de mostrar que sabe y haciéndolo de esa manera. Pero ese no es nuestro propósito. Nuestra misión es predicar la palabra de Dios y llegar al pueblo de una manera sencilla que lleve al pueblo de Dios a responder a la palabra del Señor. Y por eso comparo, ¿no?, la labor del predicador con ese chef. El chef no lleva todo lo que ha hecho a la mesa. Si coloca sobre la mesa todo aquello que ha hecho en la cocina, esa mesa va a lucir horrible. Allí va a tener todos sus equipos, todos los cuchillos, el corte de lo que es buena comida con la basura que ha ido apartando de los alimentos. Y bueno, aquello no sería para nada apetecible. Bueno, con la predicación puede ocurrir lo mismo. Nosotros no tenemos por qué llevar todos los cuchillos y todas las herramientas a la mesa del púlpito, sino que nosotros allí lo que vamos a hacer es tratar de llevar el platillo presentable de manera que sea apetitoso, deleitoso, que las personas queden con gusto de volver al restaurante o a visitar a esa persona para volver a comer de nuevo. Y en ese sentido, el cuidado de la labor que hacemos en nuestros estudios se va a reflejar en el púlpito. Nosotros vamos a trazar las ideas, el plan de trabajo en nuestros estudios y eso luego se verá en la presentación. En ese sentido, yo no voy al púlpito a inventar cómo introduzco mi sermón. Yo no voy al púlpito a inventar cómo yo voy a elevar mi avión para explicar en el aire cómo es que voy desarrollando el pasaje. Ni voy a estar en el púlpito inventando cómo voy a concluir el mensaje. Estas cosas yo las hago en mi estudio. Y eso se deriva del trabajo exegético que yo llevé a cabo. Yo tengo que ahora pensar en el pueblo a quien yo estoy ministrando, en la generación en la que me ha tocado a mí ministrar, en el contexto particular de la iglesia donde me ha tocado a mí ministrar. Y eso implica que yo no puedo simplemente coger todo el texto tal como está en las escrituras y lanzárselo al plato del hermano que está deseando alimentarse con la palabra de Dios. Hay algo que yo tengo que hacer para poder entender lo que hay en la Biblia, esa es la labor exegética, y poder entonces llevarlo hasta el oyente de una manera que sea no solo entendible, sino también aplicable.
para él, relevante para él en el día de hoy. Cosas que aparecen en la palabra de Dios aparecen cuando Cristo todavía no había muerto en la cruz. ¿Significa que no son útiles para nosotros en el día de hoy? No, es mi labor como pastor hacer que estas cosas sean útiles para el pueblo de Dios, del pueblo nuevo pacto del día de hoy, presentando a Cristo aún a través de esos pasajes que estaban en el Antiguo Testamento, que fue lo que el mismo Señor hizo con aquellos discípulos que iban camino a Maús. Y mostró de dónde hablaban de él a lo largo de todas las Escrituras. O lo que hizo Felipe con el etíope, mostrándole precisamente a Jesús en esos textos donde él no estaba viendo claramente lo que allí decía. Bueno, esa es la labor nuestra como pastores. Una vez más, como decía en el podcast anterior, nosotros no vamos a tener un proceso nítidamente marcado, paso 1, paso 2, paso 3, donde vamos a hacer el salto de lo exegético a lo homilético. Es muy probable que nosotros podamos, depende de la experiencia, ir haciendo ambas cosas al mismo tiempo. Porque yo no puedo ir estudiando algo y decir, ay, verdad, eso es de homilética, yo no puedo tocar eso hasta dentro de tanto tiempo. No, quizás hay una buena idea homilética que yo vi casi inmediatamente empecé a hacer mi trabajo exegético. Apúntalo por ahí a un lado, toma nota. Quizás eso te puede ayudar. Porque tú quieres derivar el conocimiento de qué exactamente está hablando el texto, cuál es la idea principal, cuáles son las ideas secundarias. Pero no necesariamente eso van a ser tu bosquejo homilético. Tu bosquejo homilético es otra cosa. Es donde tú vas guiando al pueblo de Dios para tú decir, hermanos, vamos a ver estas tres cosas. Esto y esto. Ya tú buscas hasta maneras mnemotécnicas de decirlo, maneras que sean fáciles de entender. Cada predicador tiene su librito en cuanto a ese tipo de cosas, en cuanto al bosquejo homilético. Pero si pasa el tiempo y tú como predicador ves que las personas tienen dificultad siguiéndote para realmente entender cómo eso que el texto dice tiene relevancia para ellos y no es sencillo seguirte, pregunta a otros que te están escuchando, creyentes maduros, pregúntale a tu esposa, ¿por qué no te están entendiendo? ¿Por qué no les da dificultad seguirte a dónde vas? ¿Por qué no pueden aplicar lo que tú estás enseñando? Quizás tú estás haciendo una labor exegética tremenda, espectacular, pero no la estás pudiendo plasmar en el contenido de tu sermón para que sea relevante, aplicable, entendible. Y la meta nuestra es llevar una predicación lo más sencilla posible para que la gente la entienda. Nosotros estamos predicando a teólogos en el sentido de que todo creyente es un teólogo. Todos conocemos algo de teología, todos somos formados con la teología que hemos creído, pero no todos van a ser eruditos, ni estamos llamados a ser eruditos. Y en ese sentido, nosotros le predicamos a un pueblo que se pasa la semana trabajando, que tienen 1000 ocupaciones y no tienen todo el tiempo que tú sí tuviste para estudiar la palabra de Dios. Ellos no son chefs, ellos no pueden preparar el alimento como tú lo puedes preparar. Pero por favor, preséntaselo de una manera que se lo puedan comer. Preséntalo de una manera que sea entendible, que sea digerible por ellos. Y en ese sentido, vas a tener como pastor a tu pueblo en tu mente y en tu corazón mientras estás haciendo la labor exegética. Porque es a ellos a quienes tú quieres ministrar. Tú no estás preparando un mensaje para predicarlo al aire, para predicarlo a un pueblo imaginario. No, es a la hermana María, es al hermano Rafael que están ahí sentados en tu iglesia, es a ese matrimonio que quizás está teniendo problemas, es a ese joven que está empezando a caminar pasos por un sendero equivocado. Son a esos hermanos y a esos jóvenes que tú conoces, a quienes tú vas a predicar la palabra del Señor. Y a ellos debe ser relevante el texto bíblico que tú estás estudiando. Por eso no es para hacer un despliegue de cuánto tú eres capaz de discernir y entender un pasaje complicado. La labor pastoral nuestra es pastorear almas, guiarlas al buen manjar, a los pastos verdes, para que ellos sean ovejas dóciles de Jesucristo. Porque a la larga es la voz de Jesús la que ellos tienen que escuchar. En ese sentido, nosotros vamos haciendo nuestra labor exegética. Y puede ser que algunos acostumbren a dejar casi toda su labor homilética para el final, o puede ser que no. Yo recuerdo a un profesor de teología pastoral que él decía que su práctica era normalmente tener
3 hojas distintas delante de sí mientras iba trabajando. Una para ir anotando aspectos exegéticos, otra para ir anotando aspectos homiléticos acerca de cómo bosquejar mejor la idea, y otra hoja para ir anotando aspectos aplicativos o la práctica de eso que estamos estudiando. Y esas 3 hojas se irán llenando de una manera u otra dependiendo del pasaje que vamos estudiando. Pero sea que tú tengas una costumbre así o que lo hagas aún como un ejercicio mental, es bueno tú saber que tú debes ir buscando la manera de mejor explicar ese pasaje. ¿Cómo tú cómo introduces esto que tú vas que tú has visto en este pasaje? ¿Cómo tú vas a atrapar la atención de tu oyente? Piénsalo en tu estudio, no cuando te pares en el púlpito. No vayas sin haber dado mente a cómo tú vas a captar la atención de tu pueblo. Porque recuerda, ellos vienen con 200 problemas encima. Algunos se preparan para venir a la presencia del Señor, otros no se prepararon, otros quizás hasta tuvieron una discusión con sus esposas antes de venir a la iglesia. Pero como sea que hayan venido a la iglesia, tú quieres atrapar su atención y que oigan la palabra de Dios. ¿Cómo tú vas a introducir el sermón? Dale mente a eso. Eso es parte de tu trabajo. Y ahora, ¿cómo yo voy a ir haciendo la progresión de todo este análisis que yo he hecho? ¿Qué dejo fuera? ¿Qué incluyo? Porque yo no tengo que tratar todo lo que estudié. Yo allí estoy descubriendo el significado del pasaje. Y habiendo descubierto el significado del pasaje, puede ser que tú te concentres en 2, 3, 4 cosas que tú ahora vas a llevar de una manera con progresión, no progresista, porque esa palabra en el día de hoy está mal interpretada, pero vas a ir viendo una línea de pensamiento, una línea de argumentación que tenga sentido, no que tú vas a hablar de 3 cosas inconexas, 4 cosas inconexas, que están ahí en el texto, pero que no están llevando a ningún lado. Tú quieres ir amarrando la conciencia de los hermanos a la palabra de Dios. Aquí, hermanos, vemos 4 cosas que nosotros aprendemos acerca de la justificación. Y al final, ¿a dónde te lleva eso? O sea, conclusión, ¿cómo tú aterrizas el avión? O sea, algunos predicadores aterrizan como si fueran helicópteros de sopetón. Pero debemos tratar de aterrizar lo más suave posible, sabiendo que tú estás dejando los últimos pensamientos en las mentes de las personas. Los pensamientos de impacto al final. Pero eso en cuanto a aún la entrega del mensaje. Tú mencionabas aún el hecho de cómo hacer que esto sea relevante o llevar este mensaje que estamos estudiando a la aplicación. Tú puedes ir aplicando tu mensaje a medida que vas predicando. Eso es una manera. Los puritanos solían dejar las aplicaciones para el final. Uno lee a los puritanos y ellos les llamaban usos. Uso número 1, uso número 2, uso número 10. Eran otras épocas, ¿no? Pero puede ser que tú tengas 2, 3 aplicaciones que quieras traer al final, o que decidas ir aplicando tu mensaje a medida que vas avanzando. Pero tienes que llevar la palabra de Dios al corazón de los hermanos. Que ellos vean que tienen que hacer algo al respecto. Y el hecho de nosotros ver en la Biblia tantas exhortaciones, sobre todo en el Nuevo Testamento, nos dice algo, de que la palabra de Dios es para que nosotros hagamos algo con ella. Debemos responder a la palabra de Dios. Si los apóstoles decían, arrepentíos y creed, hay algo que los hombres tenían que hacer al respecto. Y hoy tenemos que hablar a los hombres también con este tipo de exhortaciones. Yo debo tratar de ilustrar mi mensaje para que sea claro y entendible, pues buscar una ilustración aquí, una ilustración allá. Pero no es para que se queden pensando, eso está bueno para fulano. No, es para que nosotros podamos decir, eso está bueno para mí. Para que cada quien pueda aplicarse eso. Y si hay una promesa, que ese hermano pueda llevarse esa promesa en su corazón. Si hay una advertencia, que ese hermano pueda llevarse esa advertencia en su corazón. Y poder responder en el día a día a la palabra de Dios. Nosotros estamos alimentando a un pueblo para que
esos nutrientes espirituales les sirvan en sus vidas diarias. Hay cosas que nosotros traemos que son también remedios espirituales. Hay una enfermedad, hay un mal, y nosotros queremos corregir y traer una medicina apropiada de la palabra de Dios que también debe ser aplicado. A veces algunos de esos remedios causan cierto dolor o escozor, pero hay que traer esos remedios porque la idea es curar. Y puede ser que también nosotros traigamos cosas para equipar para el futuro. Como bien se ha dicho, debemos preparar a nuestras congregaciones para saber sufrir, por ejemplo. No necesariamente vamos a estar sufriendo en ese instante de algo muy agudo, pero si yo me preparo mejor, cuando llegue ese momento, no será el instante en el cual yo voy a acudir a todo aquello que está en la palabra de Dios para sostenerme en los momentos de dificultad. Y yo puedo equipar a mi congregación para que cuando lleguen los momentos de dificultad estén preparados. Una epístola como Primera de Pedro es una epístola que prepara para el sufrimiento en ese sentido. Pero yo no lo debo dejar en el aire. Yo no debo decir simplemente, óyeme, ¿cuánto sufrió Job? El punto es, ¿y tú cómo estás sufriendo? Y tú como esposa de un Job, ¿cómo tú respondes a las aflicciones de tu esposo? O sea, no es lo mismo que yo dejarlo en el aire y decir, esto pasó con Job y con su mujer, a yo decir, ¿qué está pasando contigo? Y ahí es donde nosotros llevamos la labor exegética a una labor homilética y una labor aplicativa que dé resultados, que los hermanos no puedan escapar, no puedan esconderse de la verdad poderosa de la palabra de Dios y cómo ésta debe venir a ser aplicada en nuestras vidas. Y si estamos predicando a incrédulos, con más razón todavía, diría yo. El incrédulo es muy huidizo de conciencia. Él quisiera huir a todo aquello que le acuse delante de Dios, de que es culpable y que necesita de la gracia salvadora que hay en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que llevar al pecador a entender el Evangelio y decirle arrepentíos y creed. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay que decirle, Dios te ordena esto. Como Pablo podía bien decirlo, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque viene el juicio. Y de manera que no nos quedemos en el aire, no nos quedemos en mera teoría y aterricemos aquellas cosas que estudiamos en nuestros estudios. Pensando en eso, hay un tema que es un poco controversial en nuestro contexto y es el tema de el llamado, de si el predicador debe, para aterrizar, no solamente hacer un llamado a arrepiéntete, sino hacer el famoso llamado al altar. ¿Cuál es su pensamiento en cuanto a eso? ¿Cuál debe ser la línea correcta y bíblica? ¿Nos podemos quedar solamente en llamar en nuestra predicación? ¿Debes arrepentirte? ¿Debes convertirte? ¿Debes hacer un cambio? ¿O debemos decir, ven acá adelante y vamos a hacer un compromiso delante de la congregación? Sí, ciertamente eso es una práctica que algunas denominaciones tienen. Era mucho más común en el pasado, pero sí, es algo que se mantiene y es una manera de llevar al pecador a hacer una manifestación pública de lo que pudiera haber estado pasando en el interior. El peligro de esto es que el acto físico de pasar al frente, de pasar al altar, pudiera hacer creer a una persona que por ese hecho ya es un convertido. Uh-huh. Y en ese sentido, la obra de salvación de Dios es invisible y es misteriosa. O sea, el Espíritu de Dios obra de una manera que uno no entiende y hay diferencia entre una persona y otra en el cómo. Y en ese sentido, muchos de nosotros nos hemos convertido no en la iglesia, sino en nuestras casas o en otro lugar. En mi caso, recuerdo la habitación en donde eso ocurrió. Yo arrodillado frente a mi cama, suplicándole a Dios por misericordia. Yo no tengo que estar en una iglesia ni en el frente de la iglesia para que esto sea así. Ni siquiera el que yo levante la mano o la deje de levantar. Lo que queremos es una obra sincera del corazón. Uh-huh. Nosotros no tenemos opción en cuanto a si llamar a las personas al arrepentimiento. Esa es la labor que nosotros tenemos de llamar a los pecadores a Cristo Jesús. Vengan a Cristo Jesús. Venid a mí, dijo Cristo, y nosotros debemos llevar a las personas a Cristo. Guiar a las personas a Cristo, pero es a Cristo.
No necesariamente al frente, no a levantar la mano. Eso puede ser que algunos tengan una vez más la práctica de hacerlo. Nosotros no incentivamos esa práctica. Esa práctica puede hacer creer a personas que no se han convertido, que son convertidas, por el hecho de pasar al frente, caminar por un pasillo hasta un altar y esas cosas semejantes. Creo que hay un grave peligro, y yo recomendaría el folleto que Ian Murray de Banner of Truth publicaron acerca de ese tema, del sistema de invitaciones. Es un breve folleto, pero bien útil en cuanto a ese tema y esclarecedor, entre otros materiales que pudiera citar al respecto. Pero reitero, porque a veces se nos acusa de que porque no hacemos ese llamado al frente o pedimos a la gente que levante la mano, que nosotros no hacemos llamados. No, nosotros hacemos llamados. Y hasta recordamos la historia de cómo Spurgeon llegó al evangelio con aquel predicador. Mirad a mí y sed salvos. O sea, mirad a mí, debemos hacer que las personas miren a Jesús. Y eso es un llamado. O sea, arrepiéntete, eso es un llamado, conviértete a Jesucristo, conviértete hoy. No te vayas de este lugar sin haber entregado tu vida al Señor. Son cosas lícitas de hacer, pero de ahí a hacer que haya algún movimiento físico que inmediatamente haga creer al pecador que ya sí está realmente convertido, porque muchísimas veces no es así. Muchísimas veces la persona se convierte en otro momento, o a veces se va y jamás vuelve. Entonces, no igualemos una cosa con la otra. No hagamos creer a que una persona, por haber hecho eso, ya es salva. Que tristemente, y vuelvo y reitero, en el pasado era mucho más común. Se le hacía al pecador orar la oración del pecador y pensar que ya por eso ya era automáticamente salvo y que no podía dar marcha atrás. Y la verdad es que eso ha causado no pocos problemas en el pueblo de Dios. Pastor, muchas gracias por darnos tantos consejos prácticos y claves y hacernos pensar en este tema que es tan importante del predicador en el púlpito, de la claridad, de cómo debe pensar en su audiencia, en presentar la información a su audiencia y hacerles un llamado, que ese debe ser el fin de la predicación, llamar a los creyentes y no creyentes a arrepentimiento por la palabra que ha sido ministrada. Gracias a todos por escucharnos, por vernos. Si no has escuchado de nuevo los episodios anteriores, te invito a hacerlo. También te invito a entrar al otro podcast que tenemos, el podcast Columna de la Verdad, donde compartimos predicaciones de los predicadores con los cuales me siento a compartir y de mi persona. Gracias por escucharnos.